En los siguientes 25 minutos compartiré un poco de lo que es una aproximación que pueda ser práctica para vuestros clínicos cuando se enfrenten a un caso que presente precisamente este síntoma, muy poco comprendido en algunas ocasiones y fácilmente confundido con otros, que son las ataxias. No tengo conflictos de interés, pero sí por las posiciones que ya la doctora Marcia comentó. Hay mucho de contenido que es producto de las investigaciones en las cuales estoy involucrado, que les voy a compartir. El término ataxia es un término muy antiguo que en realidad significa desorden. Y si vamos a la etimología de su significado, pues simplemente es la pérdida de la coordinación. Y en el caso de la aplicación en el campo médico, obviamente se refiere a la pérdida de la coordinación que tiene una etiología en alguna estructura del sistema nervioso. Hay varios tipos de ataxia y lo primero que me gustaría que recordáramos es que, si bien es cierto, vamos a hablar sobre todo de la ataxia cerebelosa, no debemos de olvidar las otras formas de ataxia, que son la sensitiva y la vestibular. Si me traen un poquito de agua, por favor. Gracias. Entonces, en el caso de la ataxia cerebelosa, debemos de considerar estos 4 o 5 aspectos que caracterizan y nos deben hacer pensar en primera. Muchas gracias. Nos deben hacer pensar en primer lugar en una ataxia de causa cerebelosa. La incoordinación que se da a nivel de la marcha genera evidentemente un patrón de inestabilidad. Ya lo comentó vuestro colega anterior cuando hablaba de las enfermedades neuromusculares. Hay una ampliación de la base de sustentación. La historia de tropiezos y caídas es frecuente. Y hay si al examen físico lo podemos sensibilizar con pruebas de tándem o con alteración de la marcha de puntas o de talones. Es importante recordar este tema. Y con respecto al componente segmentario, es decir, al compromiso apendicular de la ataxia, si vamos a pensar en ataxia cerebelosa, habitualmente hay un mayor compromiso del componente segmentario en miembros superiores con respecto de los miembros inferiores si la ataxia es de causa cerebelosa. Entonces ese es un signo que también debiéramos de buscar dentro de nuestro diferencial. Además del compromiso segmentario que tienen ahí ustedes, la dismetría, disdidacocinesia y demás. Los movimientos oculares, como todos recordamos, son tremendamente importantes cuando hablamos de la evaluación de un paciente con ataxia cerebelosa. Las diversas formas de nistagmo, las intrusiones sacádicas en el movimiento de seguimiento ocular, las dismetrías sacádicas, y destaco en particular este patrón que es bastante conocido por los neurooftalmólogos, que son los square wave jerks, que son bastante clásicamente asociados a ataxia cerebelosa. Entonces, cuando la evaluación neurooftalmológica nos habla de este patrón, debemos de sospechar también este tipo de trastorno. Y luego, evidentemente, tenemos la disartria y los problemas de deglución, que con el tiempo van progresando en las formas degenerativas de ataxia cerebelosa. No vamos a hablar mucho de este tema, pero sí es importante recordar que existen otras formas de ataxia, y uno de los primeros patrones para recordar es que hablemos de ataxia cerebelosa, porque si la fenomenología del movimiento va más para ataxia sensitiva o para ataxia vestibular, ahí tenemos que abrir otro grupo de causas que definitivamente también hay que considerar. Entonces, la ataxia sensitiva evidentemente se asocia más a la presencia o coexistencia de neuropatía, síntomas sensitivos, ¿no es cierto? Y la aparición del famoso signo de Romberg. En este caso,
como pueden ver, el compromiso es mucho más de miembros inferiores y mucho más del componente de ataxia de la marcha, el componente axial. Entonces, esos patrones también nos pueden hacer, digamos, inclinar la balanza más a una forma sensitiva. Dicho esto, también debo de decir que existen enfermedades, y muchísimas, me temo, en el caso de las ataxias degenerativas, donde hay una coexistencia de ambas ataxias. Tenemos ataxia cerebelosa y además tenemos ataxia sensitiva. Entonces, el tema se complica en ocasiones, pero es importante tener en cuenta los fundamentos. La ataxia vestibular también genera inestabilidad. Entonces, no toda inestabilidad va a ser una ataxia cerebelosa y hay que tener en cuenta eso. En el caso de la ataxia vestibular, evidentemente el componente de mareo y el componente vertiginoso es mucho más llamativo, síntomas como las náuseas y los vómitos y también el empeoramiento o la desencadenación de estos síntomas con el movimiento cefálico también nos pueden hacer pensar en este problema. Y esta es una de las láminas que me gustaría dejarles para reflexión y que nos permita guiar nuestro manejo cuando nos enfrentemos a un paciente con ataxia en general o ataxia cerebelosa, que ahora sí vamos a hablar solo de esta parte. Lo primero es que estemos seguros que tenga ataxia cerebelosa y descartar, por ejemplo, los predominios de ataxia sensitiva y de ataxia vestibular que les he mencionado. Entonces, hay que tener en cuenta estas características tanto en la ataxia de la marcha, las evaluaciones para ataxia segmentaria, las evaluaciones de movimientos oculares y el compromiso de la disartria escandida propia de la ataxia cerebelosa y la disfagia. La ataxia también tenemos que llegar a un segundo componente donde vamos a decir si la ataxia es pura, es decir, solamente los síntomas cerebelosos, o tenemos además otros componentes añadidos que nos puedan ayudar ya para establecer el diagnóstico nosológico. Y en esos casos nos van a ayudar mucho la aplicación o el uso de escalas, que hay muchísimas escalas aplicadas para ataxia. La más conocida probablemente para vosotros sea la escala SARA. Les propongo también usar o revisar la escala NESCA, que es una escala que incorpora, además de los síntomas motores, algunos síntomas no motores, y la combinación de ambos nos puede dar una idea más global. Y por supuesto hay algunos síntomas indicadores o síntomas guía o red flags que nos pueden ayudar a pensar en determinada patología. Otro momento de reflexión significa la edad de inicio, en qué momento de la vida de un individuo aparecen estos problemas. Es muy distinto el orden de las posibilidades diagnósticas si el inicio es precoz que cuando el inicio es en la adultez o probablemente tardío. Entonces, la edad de inicio también es importante a considerar. Y finalmente tenemos la etiología, las formas primarias, en su mayoría de causa genética o con un fuerte fundamento etiología genética, y las formas degenerativas y secundarias, que son también una larga lista de etiologías que hay que considerar. Desde el punto de vista de la historia familiar, es aquí donde también debemos de reflexionar si hay o no otros individuos de la misma familia que tengan este problema. Acá tenemos la lista de las causas o de las ataxias primarias. Entonces, dependiendo del patrón de herencia, hablamos de las formas recesivas, dominantes, mitocondriales, y dependiendo de si se localizan en autosomas o en los cromosomas sexuales, tenemos también aquellas ataxias asociadas a X. Las ataxias secundarias, como ven, la lista es gigantesca, pero probablemente establecerlas en estas casillas de etiología es bastante importante. Una de las causas más comunes, diría yo, por lo menos en el diferencial, en formas de inicio del adulto, después de los 40, 50 años, estamos hablando de la atrofia multisistémica, la variante cerebelosa. La variante
parkinsoniana habitualmente entra en el diagnóstico diferencial de los parkinsonismos atípicos, pero recuerden que AMS se presenta también con una forma cerebelosa y es ahí donde entra en el diagnóstico diferencial de las ataxias. Hay formas tóxico-metabólicas. No olvidemos la importancia del antecedente de metales, como los que tenemos acá, el plomo, el manganeso. Es importante rescatar ese antecedente, sobre todo dependiendo del tipo de ocupación que tenga el paciente. Las formas paraneoplásicas, cada vez se han encontrado más anticuerpos que ahora se pueden solicitar, las formas autoinmunes, las formas infecciosas que tienen varios de los virus del grupo herpes en particular asociados a este tipo de ataxias, lesiones estructurales, ya sea de causa vascular o neoplásica, así como también las enfermedades cerebrovasculares que vimos con tanto detalle esta mañana, tanto las formas de isquemia como las formas de hemorragia. Y yo diría que nunca debemos olvidar entre los antecedentes buscar precisamente la historia de medicamentos que ha recibido este paciente, ¿no? Pues muchas de los medicamentos, en particular algunos medicamentos que se utilizan en epilepsia, están muy asociados a aparición de ataxia. Y en el eje de la edad de inicio, esto es lo que sabíamos inicialmente, y en realidad esto ya está cambiando, porque clásicamente en cuanto a las formas primarias, se decía que las ataxias de tipo dominante empezaban más en la adultez y que las ataxias recesivas y congénitas eran más de inicio precoz de edades antes de los 20 años. Me temo que ahora tenemos ataxias dominantes que empiezan temprano y tenemos ataxias recesivas recientemente descubiertas que empiezan en la adultez. Entonces ahora la verdad es que esto está más complejo de lo que antes se consideraba. Lo que sí podemos decir es que las formas adquiridas sí son poco frecuentes en las edades tempranas de la vida, entonces sí hay que considerarlas habitualmente en la etapa adulta y evidentemente la atrofia multisistémica considerarlas después de los 40 años inclusive. Acabo de estar en una reunión en Queen Square en Londres y comentaban que el caso más precoz documentado de atrofia multisistémica fue un caso anecdótico de una joven que apenas llegaba a los 30 años de edad, pero eso es realmente una anécdota. Es altamente infrecuente que si vemos a una persona con síntomas de este tipo, por más que sean compatibles con AMS, sea AMS si es que la edad es muy temprana. Entonces sí nos ayuda tener una aproximación la edad de inicio. En cuanto a la evaluación de la severidad y el determinar si la ataxia es pura o está añadida, pues los invito a revisar. Es una revisión que hicimos con unos colegas de Brasil hace ya unos años, dirigido por el profesor Jonas Aute de Porto Alegre, donde se hizo una crítica a todas y cada una de las escalas que hay para ataxia o que había para ataxia para ese entonces, con las fortalezas y debilidades de cada una de ellas. Finalmente, la más globalmente utilizada, diría yo, es la escala de Sara, que tiene 8 ítems, todos motores, que va de un puntaje de 0 a 40. La escala Nesca, y la razón por la que recomendamos esta o alguna otra escala que además incorpore síntomas no motores, es precisamente para tener una idea de si hay coexistencia de estos síntomas. La escala Nesca tiene 18 ítems y además de los síntomas motores que ya recoge la escala Sara, tiene síntomas no motores como la presencia de vértigo, presencia de problemas sensitivos asociados, la presencia de calambres, etc. Entonces nos enriquece un poco el score para poder tener una valoración más global. Mi consejo es usar ambas. En el compromiso sistémico, cuando pensamos en ataxia, sí hay una gran cantidad de condiciones en cada uno de los órganos y sistemas que, si están presentes y coexisten con un paciente con ataxia, nos puede ayudar en el diagnóstico diferencial. Entonces, hay órganos que definitivamente tenemos que evaluar cuando vemos un paciente con ataxia.
Evidentemente, además del sistema nervioso, el compromiso del miocardio es importante. Enfermedades como la ataxia de Friedreich, por ejemplo, asocia cardiomiopatía. Entonces es importante tener ese tipo de valoraciones en cuenta. Enfermedades metabólicas como la enfermedad de Niemann-Pick tipo C puede asociar problemas del área gastrointestinal, y una simple ecografía que demuestre la visceromegalia correspondiente nos puede ya acercar a un diagnóstico de Niemann-Pick tipo C, ¿no? La asociación de problemas endocrinos de igual manera con ataxia de Friedreich o alguna de las ataxias que son de causa mitocondrial también nos puede ayudar, entre ellas las enfermedades tipo Kearns-Sayre, por ejemplo. La presencia de telangiectasias o xantomas también nos va a hacer pensar en ataxia telangiectasia en un caso, o en ataxia o en xantomatosis cerebrotendínea en el otro. Entonces la exploración global de un paciente es tremendamente importante. Y acá debo de recordar que el término o la enfermedad de ataxia telangiectasia en un gran porcentaje no tiene telangiectasias. Entonces es importante también recordar eso. Probablemente el término o la denominación de esta enfermedad debiera de cambiar, porque no siempre las telangiectasias forman parte del cuadro en una persona con ataxia telangiectasia. Y tampoco es tan cierto que solamente sean formas tempranas infantiles. Hay personas que hacen síntomas ya en la adultez y tienen ataxia telangiectasia. Entonces es importante tener en cuenta esos detalles también. La lista la tienen completa para vuestra revisión. Hay otros signos orientadores en general para ataxia que nos pueden hacer inclinar la balanza a formas y causas secundarias. Tenemos la historia de abuso de sustancias o de alcohol. El comportamiento o conductas sexuales de riesgo nos puede hacer pensar en cuadros infecciosos, ITS, ¿no es cierto? La presencia de diarrea también puede hacernos pensar en enfermedades como la enfermedad de Whipple o la deficiencia de vitamina E. Y me quiero detener en la deficiencia de vitamina E, porque es muy costumbre entre todos los neurólogos, diría yo, pedir vitamina E a todo paciente que tenemos ataxia. Y interpretar ese resultado es el problema. No toda deficiencia, sobre todo si la deficiencia es muy sutil de la vitamina E, nos puede llevar a la conclusión de decir este es un caso de ataxia por deficiencia de vitamina E, que muchos de nosotros a veces concluimos. La deficiencia de vitamina E es una enfermedad recesiva y es tremendamente rara. Las frecuencias y prevalencias de esta enfermedad varían en cada país. En el nuestro, hasta la fecha no hemos encontrado ni un solo caso de deficiencia de vitamina E con estudio genético confirmado. Pero sí hemos encontrado muchos diagnósticos de deficiencia de vitamina E que habitualmente lo que hacen es basarse en una disminución muy discreta de los niveles de vitamina E respecto del patrón que da un laboratorio, y con eso se hace una falsa conclusión y un falso diagnóstico. Tener cuidado con ello. En el caso de las ataxias genéticas, también sean dominantes o recesivas, hay algunos red flags, algunos signos guía que nos pueden orientar. Ya les había comentado el tema de las telangiectasias, pero por ejemplo en la ataxia dominante más común que tenemos a nivel mundial, que es la enfermedad de Machado-Joseph o ataxia 3, es muy característico la presencia de fasciculaciones en el rostro o la presencia de estos ojos saltones, que en inglés se dice bulging eyes. Entonces es importante tener en cuenta eso. Los problemas osteomusculares que con el tiempo son marcados en Friedreich y en Arsax también se puede ver esto, hay que tenerlo en cuenta. La retinopatía pigmentaria, si yo encuentro retinopatía pigmentaria con fundoscopía, que puedo hacer perfectamente en el gabinete en la consulta, ya podría sospecharse tranquilamente de una ataxia de tipo 7. Aunque debo decir también que hay otras formas de ataxia dominante donde se ha descrito retinopatía pigmentaria, incluyendo SCA2 y SCA3. La ataxia número 6 es realmente una de las pocas ataxias que tiene ciertas características. A la fecha sigue siendo pura,
bastante leve y de inicio muy tardío. Entonces, si veo una persona por encima de los 50 con una forma degenerativa de ataxia, probablemente escasez sea una causa a considerar. Las crisis epilépticas están asociadas a una ataxia en particular, que es la ataxia 10, que en nuestro país viene siendo la ataxia dominante más frecuente y la segunda más frecuente en países como México y Brasil, o mejor dicho, como algunas regiones de Brasil. Brasil es un país muy grande. Entonces es importante también tener en cuenta estos detalles. Esta lista es otra de los detalles que me gustaría recordar, que son importantes, porque si hay algo que debemos de recordar con ataxias degenerativas es que la gran mayoría no son curables. Sí son intervenibles, evidentemente todas tienen un manejo que se basa esencialmente en terapia física y de rehabilitación, pero hay un grupo pequeño, muy reducido, que son ataxias tratables. Entonces, probablemente parte de nuestro trabajo tenga que ser siempre asegurarnos de no pasar por alto el diagnóstico de una ataxia tratable, y ahí tenemos la lista, ¿vale? En cuanto a los exámenes auxiliares que se deben de considerar para las ataxias, más allá de la rutina y dependiendo de las características que tienen ahí algunos exámenes de laboratorio en sangre, es importante obviamente tener un examen de neuroimagen, tanto de cerebro. En el caso de Friedreich, por ejemplo, además de la resonancia cerebral, ayuda mucho tener la resonancia de columna cervical, ya que como recordamos en Friedreich, la atrofia cerebelosa no es tan marcada, ya que la única capa que se compromete es la capa de Purkinje y por lo tanto no genera tanta atrofia, pero sí hay una atrofia del segmento cervical en la médula espinal, por lo tanto es importante considerar eso. La presencia o pedir estudios neurofisiológicos es tremendamente importante y coincido con mi colega que tener de la mano a un neurofisiólogo experto y capacitado es realmente tener oro en una institución. Así es que para aquellos que se dediquen o que planeen dedicarse a esta área, por favor tómenlo con la seriedad del caso y con la capacitación adecuada, porque así como un gran estudio bien hecho por una persona adecuadamente entrenada nos ayuda muchísimo, un estudio no necesariamente orientador por alguien no capacitado nos va a llevar a muchísimo gasto y a problemas diagnósticos y retraso en el diagnóstico final. Estudios de líquido cefalorraquídeo y estudios musculares, por supuesto, también hay que hacer. Un par de palabras solamente para que tengan una visión de las formas genéticas en cuanto a su frecuencia. Si las comparamos con las formas adquiridas, que está estimada una prevalencia global de 18 por 100.000 habitantes, las formas hereditarias, sumando todas, 3, 6, 7, vamos entre 8 a 9 casos por 100.000 habitantes. La cantidad de ataxias recesivas y de ataxias dominantes que en la nueva era de secuenciación genómica que estamos ahora ha sido descubierta es exponencial. Cada año tenemos 3 a 4 nuevas ataxias. Entonces hay que tener en cuenta esta lista. Al momento, para vuestro conocimiento, estamos cerca a las 50 formas de ataxias dominantes y 50 formas de ataxias recesivas también. En cuanto a las dominantes, hay dos bloques de causas. Tenemos las ataxias por expansión de repeticiones, que son las más conocidas, que tienen aquí en color verde, pero recordemos también que hay otro tipo de variantes, otro tipo de repeticiones en otras regiones de los genes. Y también tenemos cambios puntuales en los genes que dan también ataxias dominantes. Clásicamente, la ataxia dominante más frecuente en el mundo es la que tienen aquí en color celeste, que es la enfermedad de Machado-Joseph, típicamente asociada a la isla de los Azores en el Portugal y por ende también a las regiones de sus colonias, incluyendo unas grandes porciones de Brasil o los países de habla portuguesa. Pero, como ven, la ataxia 2, que está en verde, es también altamente frecuente. En un reciente estudio realizado en un metaanálisis, un artículo de revisión de Renato Pupi y del profesor Elio Teibe del Brasil, nos dieron una idea de cómo vamos nosotros en Latinoamérica, y la conclusión, más allá de los detalles que tienen en la lámina, es que la epidemiología genética de nuestra población y de nuestras ataxias dominantes es completamente diferente al resto del mundo.
Entonces, si nosotros no tenemos información local, va a ser tremendamente difícil que, por ejemplo, tomemos decisiones de salud pública, de decirle a un laboratorio, implementa este diagnóstico y este, porque son los más frecuentes en nuestro país. Es lo que tendría sentido hacer. Pero si no tenemos la información, va a ser muy difícil. Como ven, hay mucha información. Este estudio ha sido solo basado en países de las Américas. Me temo que no hay información de República Dominicana en esta revisión, así es que es una tarea pendiente para vosotros. En cuanto a las ataxias recesivas o ARCAS, que ahora se llaman así, debemos recordar que a la cabeza está Friedreich. Entonces, el pensamiento en ataxias recesivas es primero descarto Friedreich y luego lo demás. Dependiendo de la edad de inicio, si son tempranas, de inicio antes de los 10 años, ataxia telangiectasia sigue siendo las más frecuentes. Y si es tardío, hay que recordar las ataxias con apraxia oculomotora como las más frecuentes también. Esta revisión sistemática que hicimos con apoyo de unos colegas de Sudamérica nos da una idea de cuánto estamos en cuanto a la prevalencia de estas ataxias recesivas en Sudamérica. Como ven, hay una gran proporción de ataxia de Friedreich y estamos teniendo una proporción interesante de ataxia telangiectasia y de ARSAX, así como cantidades inusualmente altas de CANVAS, que es una ataxia recesiva que fue descubierta o identificada hace apenas 2 años o 3. Ahí tienen más o menos, grosso modo, cómo están divididos en orden de frecuencia en cada país estas ataxias dominantes y por otro lado la frecuencia en Sudamérica para las ataxias recesivas para vuestra idea. 2 palabras, ya les comenté CANVAS, hay mucha información. CANVAS es un tipo de ataxia recesiva que inicialmente cuando se identificó, el grupo de Queen Square en London fue el que dirigió este descubrimiento, pero inicialmente estaba asociado a personas que además asociaban neuronitis vestibular y problemas asociados a ataxia. Entonces, cada vez que tengamos este tipo de coexistencia de síntomas, por favor, CANVAS es algo que hay que pensar. Yo creo que hay muchísimos más casos en Latinoamérica y tenemos que descubrirlos. Y a diciembre del 2022 se descubrió una nueva ataxia dominante que inicialmente iba a ser la ataxia 50, pero finalmente decidieron poner 27B. Esta ataxia es una expansión de repeticiones que estamos en varios países de Latinoamérica buscando a ver si en nuestros países tenemos o no tenemos esta ataxia. Ya Brasil ha descrito varios casos. También hay casos que han sido publicados en reportes en Chile. Y esta mañana, cuando me desperté para venir a esta sesión, llegó el reporte de una colaboración que estamos haciendo con Canadá, donde no se ha encontrado ningún caso de ESCA 27B en los más de 167 ataxias sin diagnóstico que teníamos de nuestro centro. Lo cual quiere decir que esto también va a ser variable dependiendo de cada población. Por lo tanto, vale la pena estudiar. Mensajes finales, recordemos las 3 ataxias, tipos de ataxia, recordemos también los 4 ejes para poder hacer nuestra aproximación y finalmente una invitación abierta a completar la información epidemiológica que tanto nos falta en nuestros países. Gracias por vuestra atención.